Señoras, señores, bienvenidos al Foro Nueva Murcia. Antes que nada, una cuestión de orden. Una vez finalice la conferencia, la moderación de esta entrevista histórica, después explicaré por qué es histórica, todos aquellos que ustedes que tengan el interés de que el señor Aznar le firme su libro, con mucho gusto, una vez que finalice el acto, podemos proceder a la firma de los ejemplares. Para todos, para el resto de personas, y mientras que se está produciendo esa firma, el Foro Nueva Murcia les invita posteriormente a un cóctel en los salones adyacentes. Les decía a ustedes que el Foro Nueva Murcia, nacido para proyectar la imagen de la región de Murcia, hoy vive una jornada especial. Hoy se muestra de gala porque recibe a un personaje de gala, a un personaje de troneo informativo y de historia y trayectoria histórica. Me estoy refiriendo a don José María Aznar López. Y a tal invitado, tal moderador y presentador. Yo creo que es la primera vez en la historia que un presidente hijo de periodista le hace una entrevista, modera un acto a un presidente hijo de periodista también. Entonces, entre grandes periodistas, entre grandes políticos, está el juego. Les dejo con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y presidente del Comité de las Regiones de Europa, Ramón Luis Valcárcel Siso. Muchas gracias. Muy buenas noches. Probablemente sea, José Antonio, una osadía, pero el dedicarse a la política es bastante más osadía que el jugar ahora, como tú venías a indicar, a ser algo periodista, ¿no? En cualquier caso, quiero felicitar al Foro Nueva Murcia por el acierto de invitar a José María Aznar, y yo creo que la respuesta a esta invitación queda clara con la cantidad de personas que nos acompañan aquí esta noche. Y esto también, querido José María, es una forma de agradecerte tu presencia en Murcia, que es lugar, como bien sabes, en el que se te aprecia, se te admira, se te respeta y se te quiere. La masiva presencia, pues, es la más nítida muestra del afecto y del agradecimiento a quien lideró brillantemente un proyecto de partido primero, de gobierno después, un proyecto que contribuyó al desarrollo de España, a la creación de riqueza, a la creación de empleo y que además supo ganarse a sí mismo el respeto de la comunidad internacional. Y todo ello con honradez y con eficacia. El acierto de su gestión, de la gestión del autor del libro Memorias 1, se hizo extensible también a nuestra región. Durante muchos años lideramos el crecimiento económico, creamos empleo, modernizamos infraestructuras de comunicación, se planificaron iniciativas, algunas ya comenzadas y otras, todo hay que decirlo, cercenadas por las políticas sectarias del Gobierno socialista, pero que, una vez finalizadas, convertirán a nuestra querida región de Murcia en una comunidad capaz de competir con las regiones más avanzadas de Europa. Y cuando hablo de infraestructuras de comunicación me estoy refiriendo, ustedes lo saben, al AVE, al aeropuerto, a la ampliación de la dársena de Escombreras, a la red de autovías y a algo tan importante para los murcianos como es la recuperación del Plan Hidrológico Nacional sobre el que el actual Gobierno, tras la paralización del anterior, ya está trabajando. Pero, como todo esto ya lo saben, como todo esto ya lo sabemos, vamos a pasar, sin más preámbulo, a las memorias. Un libro de memorias puede resultar de interés e invitar a su lectura por el autor o por aquello que el autor nos cuenta. Pues bien, en este caso se dan ambas circunstancias como factores que hacen muy atractiva su lectura, el contenido del libro y, a su vez, quien escribe ese libro. Y nadie mejor que el autor de estas memorias para desvelarnos, si fuera posible, interioridades de las mismas. Pero, ya que tengo el honor de presentar este acto, no voy ni mucho menos a renunciar, permítemelo, José María, a la tentación de satisfacer mi curiosidad y espero que también la de todos ustedes, haciéndote algunas preguntas que considero, al menos yo, de cierto interés. Y voy con la primera, si te parece.
A la hora de rememorar diversos aspectos de tu biografía para contarlos, ¿qué parte ha sido más grata de recordar? ¿Tus inicios en política, tus diversas responsabilidades anteriores a la presidencia del Gobierno, tal vez la propia presidencia del Gobierno? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y un breve capítulo de agradecimientos, pero sentidos, ¿no? El primero al Foro Nueva Murcia por invitarnos y acoger esta presentación del libro aquí en Murcia. Para mí, como ha dicho el presidente Valcárcel, pues es un placer para mí siempre estar aquí, donde me siento muy a gusto y me siento muy en casa. Muchas gracias, por tanto, al Foro Nueva Murcia y muchos éxitos en sus iniciativas al servicio de Murcia. Muchas gracias también al Casino por acoger este acto. La verdad es que llevo un rato admirando, he tenido la suerte de poder admirar la restauración que se ha hecho aquí, es realmente espectacular. Y este mismo salón, que supongo que es el salón de baile, el antiguo salón de baile, pues es un salón espectacularmente restaurado y precioso. Y, por lo tanto, felicidades a los que lo han hecho posible y ojalá tenga, como a lo largo de su historia, muchos éxitos la utilización de este edificio. Y también muchas gracias a ti, querido Ramón Luis, por tu presentación, por tener la amabilidad de estar aquí conmigo y a todos los que están aquí esta tarde, ¿no? Pues la verdad es que ya que estás en una conversación prácticamente privada entre hijos de periodistas, pues vamos a ver si la aprovechamos bien y lo hacemos con algún interés, ¿no? Esto es una historia, es un relato, que aunque está dividido en 2 volúmenes, y este solamente es el primero, pero es todo un relato, y que mira hacia atrás sin rencor, mira hacia atrás sin deseo de ajustar cuentas, mira hacia atrás, como antes decía, mira hacia atrás sin ira, ¿no? Sino que al contrario, y mira hacia atrás sin el deseo de contar pequeñas cositas, pequeñas batallitas, como yo digo, chismorreos o cotilleos que desgraciadamente abundan hoy demasiado en la vida política y en la vida social e incluso también en la vida mediática española, ¿no? Es la historia de un relato, de un proyecto, y es el proyecto de la construcción de una gran alternativa de centro-derecha, de una gran alternativa moderna, reformista, liberal, centrada en España, que sirviera como uno de los pilares esenciales de la democracia española, que fuera un partido sólido al servicio de España, que tuviese como objetivo fundamental justamente ser eso, un partido al servicio de España, y que a ese objetivo fundamental estuvieran subordinados cualquier otro tipo de ambición de carácter personal o cualquier otro tipo de iniciativa que se pudiese adoptar en ese proyecto. Por tanto, cuando se mira lo que significan los comienzos de una vida política, bien sea allá en los años finales de los años 70, primero de los 80, cuando yo empecé mis actividades políticas en una tierra estupenda también, como es La Rioja, en una ciudad muy amable, muy agradable, como es Logroño, cuando luego seguí como diputado por Ávila y sobre todo, pero ya especialmente ya cuando empezamos a hacer la trayectoria política en Castilla y León, como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como anticipado colega tuyo en Castilla y León, pues es la historia de la construcción de esa alternativa, de un proyecto, ¿no? España era un país que había iniciado su transición democrática con unos objetivos muy claros. Había un partido de centro-derecha que era la Unión de Centro Democrático y había un partido más pequeño a la derecha que era Alianza Popular y otros todavía aún más a la derecha. La Unión de Centro Democrático era la expresión de algo construido para facilitar la transición democrática y lo hizo y cumplió muy bien su tarea y tanto cumplió bien su tarea que luego se extinguió por cumplimiento de su objetivo social, de su objeto social, ¿no? Pero era un partido creado de arriba a abajo, no era un partido creado de abajo arriba, entre otras cosas porque no había tenido tiempo, ni había tenido posibilidad, ni había tenido tampoco voluntad o decisión para ser un partido construido de abajo arriba, ¿no? Entonces, cuando se produce la crisis de UCD y se produce la aparición de lo que era entonces Alianza Popular era un partido pues, que estaba al contrario de la UCD
por necesidades históricas, por vocación de su fundador, por su origen, justamente era el contrario. Era un partido nacido de abajo arriba. Era un partido de bases populares muy extendidas en muchos lugares de España, que a muchos sorprendería haber conocido, si lo hubiesen conocido en su época, la verdadera raíz popular que tenía ese partido, y que desde luego fue luego lo que permitió levantar una gran fuerza política. Lo que ocurre es que entonces lo que no existía, sobre todo cuando se produce la transición, se empieza a madurar y se produce uno de los elementos importantes de la transición, como fue la llegada del Partido Socialista al gobierno en España en 1982, hace ahora 30 años. Pues ahora hace 30 años, como yo narro un poco en esta historia, uno llegaba al Congreso de los Diputados y veía un muro de diputados inmenso, más de 200 diputados enfrente, y nosotros éramos poco más de 100, ¿no? Y aquello pues era la expresión de que algo estaba profundamente cambiando en la vida española, pero que tú podías ser una fuerza de oposición, como éramos entonces, pero no éramos una fuerza alternativa. Por lo tanto, el gran desafío, la gran parte de una historia, es cómo construir esa alternativa, cómo construir un partido político capaz de agrupar a la mayoría de los españoles, cómo construir un proyecto político capaz de identificarse con la mayoría de los españoles y cómo construir, cómo hacerlo efectivamente viable bajo liderazgos más o menos claros, aceptables también por una mayoría de españoles, ¿no? Y eso es lo que se empezó, y eso es lo que siempre a mí me ha motivado, siempre a mí es la expresión de mi tarea política, porque creo que era una necesidad muy grande para España. Y cuando esos dos polos, esos dos pilares de la política española pudiesen funcionar bien, pues, como yo he pensado siempre y sigo pensando ahora, las cosas en los países funcionan cuando razonablemente eso que llamamos política funciona razonablemente bien, y las cosas se tuercen de manera grave cuando la política empieza a fallar. Y uno de los problemas que tenemos en este momento en España pues es que la política ha empezado a fallar, y por eso tenemos más problemas en España que los derivados solamente de una crisis económica y social, que son muy graves, muy importantes, pero que evidentemente no son esos factores en solitarios, ¿no? Entonces, una de las tareas a las que yo me dediqué mi energía, y lo veo con la tranquilidad de decir, bueno, pues algo haríamos bien, porque todavía el invento, la criatura está viva y fuerte y duradera y gobierna y recibe la confianza de los españoles, es eso, es construir un gran proyecto político de centro-derecha ganador. Y a eso dediqué mis esfuerzos con la colaboración de muchas personas, entre otras la del presidente Ramón Luis Valcárcel y muchos de los que están aquí, y eso se consiguió, Y la verdad es que conseguimos hacer un partido político moderno, un partido político abierto, un partido político que al paso de los años fue punto de referencia y modelo y ejemplo para muchos partidos políticos en Europa, y fue el punto de referencia más importante para el Partido Popular Europeo, ¿no? En alguna ocasión pues a mí me han preguntado cuál es la diferencia de estar en buena situación a estar en mala situación, o de empezar a cuando ya tienes una experiencia y ya puedes explicar cosas, ¿no? Yo siempre decía, la gran diferencia entre estar arriba o estar intentando llegar es que cuando estás intentando llegar tú debes preguntar a los demás básicamente qué me aconsejas, qué puedes hacer, qué debo hacer, qué me sugieres. Cuando has llegado te vienen a ti a preguntar qué debo hacer, qué me sugieres. Esa es la gran diferencia. Entonces, a nosotros, en un momento determinado que veníamos a decirnos, pues hemos llegado a un grupo de gente joven, nueva, que no tenemos raíces en el pasado, que estamos construyendo una fuerza política nueva, que esa fuerza política se construye sobre las bases de sumar, 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 sumar y sumar. Ahora me referiré un poquito a eso. Pues nosotros, la gente te decía, bueno, pues ir por aquí, vete por allí, pues procura esto, procura lo otro. Y cuando ya lo habíamos conseguido y fuimos el punto de referencia en Europa, pues pasaba lo contrario. Nosotros ayudábamos a muchos y ayudamos a los demás a construir sus alternativas políticas como así debe ser, ¿no? Pero eso era lo que teníamos que hacer al servicio de la democracia española, y yo no sé si la curiosidad del Valcárcel, hijo de periodista, me lo va a sugerir luego, lo va a comentar luego, pero voy a decir de las dos o tres cosas que yo puedo estar más orgulloso en mi trayectoria política,
Esta es una de ellas. Haber conseguido prestar una colaboración, creo que relevante, a la consolidación, a la creación, a la formación y a la permanencia de un partido de centro-derecha en España vital para la democracia española. Y a partir de ahí hay otra característica muy importante que también Ramón Luis ha vivido y muchos de los que están aquí he vivido, ¿no? Yo siempre he tenido un concepto de la política como una suma de esfuerzos. El ejercicio de la política cuando se está en la oposición, cuando se está formando un partido, por supuesto también cuando se está en el gobierno, es el ejercicio de una generosidad inteligente. Nosotros teníamos que sumar esfuerzos, no solamente por necesidades matemáticas, es decir, tú necesitas para ganar las elecciones, como todo el mundo sabe, sumar voluntades, que en términos luego contables son votos y son los que forjan las mayorías, ¿no? Pero nosotros llegaba un momento en que teníamos que agrupar, recoger todo lo que estaba a la derecha de nuestro partido, eso se hizo, y llegó un momento que teníamos que construir un gran partido centrado, como digo, al servicio de España, y teníamos que ocupar todo el espacio central de la vida política española. Eso no se podía hacer sin sumar, eso no se podía hacer sin una voluntad de adición. Si tienes una voluntad de sustracción, si tienes voluntad de restar, nunca vas a poder conseguir adicionar esas fuerzas, ¿no? Se sumó todo lo que era la derecha española, se sumó todo lo que era la antigua UCD, se sumó luego todo lo que existía en el centro político y se sumaron luego gente que estaba en el espacio político del centro izquierda, y eso es lo que nos permitió forjar unas importantes mayorías. Y luego, internamente, un carácter también yo creo que relevante e importante. Yo siempre he dicho que para el éxito de una operación política, para el éxito de un proyecto político, de un partido político, hacían falta varias condiciones básicas, y esencialmente 3 condiciones básicas. Una, tener un partido, no tener 27, y la historia del centro-derecha era una historia de corrientes, de divisiones. Había tantos partidos prácticamente como lidercitos, por decirlo de esa manera, porque había muchos que aparecían como líderes que no eran líderes. Es decir, yo preguntaba, ¿a usted quién le vota? Y probablemente no le votaría a nadie si fuese a las elecciones, ¿no? Pero había demasiadas cosas, demasiado personalismo. Había que hacer un partido, había que tener un proyecto político. No tantos proyectos como gente quisiera brujulear por allí, y había que tener un liderazgo muy claro. Sobre esas bases, eran sobre las bases sobre las cuales había que construir. Y sobre todo eso, sobrevolar a todo lo que eran posibles historias de rencillas internas, querellas internas dentro de una formación política, de discusiones internas. Todo eso entra dentro de las notas marginales, de la letra pequeña que ni siquiera debe estar en las notas marginales de una historia. Hay que sobrevolar a ello, ¿no? y aunar voluntades siendo generoso. E incluso cuando has tenido confrontaciones o dificultades internas dentro de los partidos, hay que estar con la generosidad de mirar hacia adelante y de que los objetivos de futuro sean los objetivos que te guíen, ¿no? Porque esa es la única manera de hacer las cosas verdaderamente duraderas y las cosas sustentables, y que se pueda afrontar el futuro con confianza, ¿no? Ramón Luis conoce muy bien la historia de nuestro partido, yo aquí no lo voy a repetir y estoy aprovechando esta amable pregunta y oportunidad que me da para narrar esta pequeña historia, pero sí quiero decir que, por ejemplo, en la historia de nuestro partido, en la historia de Alianza Popular, yo fui el perdedor de un congreso, y como cuento aquí, fui conscientemente perdedor de un congreso interno. Y perdí un congreso en el año 1987, y en el año 1987, pues, al mismo tiempo empezó otra historia. A los pocos meses de perder un congreso, yo era elegido presidente de la Comunidad de Castilla y León. Y dentro de las divergencias que se produjeron en el momento, si uno mira luego el resultado de lo que fue la fundación y el desarrollo del Partido Popular, las personas con las que yo pude discutir más durante aquellos años de los 80, todas
prácticamente estaban luego en el proyecto del Partido Popular. Todas, en un momento determinado, ocuparon puestos de responsabilidad en la Administración y todas prestaron buenos servicios, ¿no? Porque al final, pues esa voluntad del sumar y de tener un objetivo claro y de identificarse con lo que significan los valores esenciales de un partido es lo que hace que los partidos sean duraderos y que la política y los proyectos tengan un sentido. Pues ciertamente puedes sentirte más que satisfecho y orgulloso por haber construido un partido sólido, como bien dices, un partido que además lideraste. Contribuido. Siempre hay un líder y además todos lo sabemos, y si no yo lo digo, ejercía de líder, ejercía de presidente. Pero es cierto, la herencia de José María Aznar fue una alianza popular con 103 diputados. Y la herencia que tú legaste en el año 2004, cuando dejaste la presidencia del Gobierno y con ella también la del partido, fue de 183 diputados. Esos números hablan por sí solos. Y hablando de herencias y hablando de datos, ese mismo año, 2004, España crecía al 3% y teníamos un desempleo que no superaba el 10%. Y además de todo ello, había superávit. Y tanto que se habla ahora de los ratings, tenemos AAA en nuestra deuda pública. Esta es la realidad, esta es la foto fija del momento en el que José María Aznar, presidente del Gobierno de España, decide dejar el Gobierno de España. Hoy, cuando llevamos un año después de haber ganado las elecciones en España, lo que se encuentra Mariano Rajoy es, hace un año justamente, un desempleo que supera el 23%, más de 5 millones de parados. En cuanto a juventud se refiere, el 50%, la mitad de los jóvenes sin perspectiva de futuro, también en paro, el rating por los suelos, por no hablar ya del desprestigio internacional y mil cosas más que en la mente de todos están. Me preguntaría, José María, si tienen la sensación de que Rajoy ha recibido una herencia tan negativa como la que tú describes en tu libro de memorias con respecto a la que tú pudiste recibir en el año 1996. En términos económicos, la herencia que se recibió, si uno mira los números, es más o menos parecida, porque en el año 96 recibimos un desempleo del 24%, un déficit del 7%, un endeudamiento del 70% del Producto Interno Bruto, la Seguridad Social tenía un déficit muy importante. Es decir, recibimos una herencia muy complicada y, sobre todo, a 17 meses de la puesta en marcha del euro, de la terminación de las condiciones para llegar al euro, no cumplíamos ninguno. Y, por lo tanto, teníamos que hacer un esfuerzo espectacular en 17 meses, ¿no? Entonces, en esos términos, la herencia es similar. Todos tendemos a recordar un poquito esas cosas como si hubiese cierto automatismo, ¿no? No, pero aquellos fueron momentos muy difíciles, donde hubo que tomar decisiones muy complicadas y muy duras, ¿no? Lo que pasa es que más o menos, digamos que a los españoles se les pudo presentar un proyecto atractivo en este sentido. Es decir, España ha sido un país que en las décadas del siglo pasado, había llegado tarde a sus citas o no había llegado. Es decir, nosotros no habíamos sido socios fundadores de la ONU, de las Naciones Unidas, no nos habían dejado. Cuando se celebra la conferencia de San Francisco, España está ausente porque nuestro país estaba era marginal internacionalmente. España tampoco pudo ser socio fundador de la OTAN, que fue otro gran pacto que se hace después de la Segunda Guerra Mundial y que conforma los elementos básicos del orden político mundial hasta ahora. Y España no fue miembro de la Unión Europea, tampoco socio fundacional de la Unión Europea. Y a los españoles le dijimos, bueno, oye, vamos a ver, aquí nosotros hemos venido a cambiar las cosas. El gobierno anterior había decidido tirar la toalla, había decidido no entrar. Esto está narrado aquí, es una de las cosas que se entra en el capítulo de gobierno, más allá de la trayectoria de la llegada al gobierno. Es decir, el gobierno anterior había renunciado a entrar en la primera fase del euro.
lo cual a mí me parecía un grandísimo error porque suponía un gran fracaso histórico para España. Si tú querías entrar en el euro y no llegabas o renunciabas, demostrabas la incapacidad, no la falta de una voluntad política, sino estabas diciendo nuestro país no es capaz de codearse con los mejores de Europa. Y eso yo creo que era la expresión de un fracaso histórico que iba a provocar una enorme frustración en España. Entonces nosotros decidimos absolutamente cambiar eso. Pero hubo que tomar decisiones muy complejas y muy complicadas, y los españoles entendieron ese mensaje e hicieron un gran esfuerzo y contribuyeron de una manera muy importante, hasta el punto de que no solamente se cumplieron las condiciones, sino que al poco tiempo después, pues España pasó de ser un alumno esforzado a ser un punto de referencia, es decir, cómo mantener una cultura de estabilidad y de prosperidad verdaderamente relevante, ¿no? Y a ser un punto de referencia desde esa perspectiva, ¿no? Eso fue un éxito muy grande para España y forma parte, en mi opinión, siempre forma parte del otro éxito español que a mí me ha parecido lo más relevante y lo más preocupante en este momento. A tu pregunta. Yo creo que la gran diferencia de ahora con el año 96 no reside en que tengamos algunos años más, que además siempre hay que tener la esperanza que se note poco, sino exactamente en que las claves políticas que justifican la marcha histórica de España desde el año 1976 han quebrado. Y ese es un problema político de mayor envergadura. Cuanto más tardemos los españoles en darnos cuenta de eso, o cuanto menos esfuerzos hagamos por explicar eso, más problemas vamos a tener en salir de la situación actual. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros venimos a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, venimos a cambiar la determinación o la falta de determinación del gobierno anterior de renunciar a que España forme parte del euro en su primera fase, a decir no, nosotros venimos a cambiar las cosas y estaremos allí desde el primer momento, ¿no? Pero todo eso para mí siempre fue parte de la historia de la transición democrática en España. Si el gobierno del Partido Popular, el gobierno de 1996 a 2004, es una parte de la historia de la transición democrática de España. Y nosotros quisimos respetar siempre y respetamos los pilares en los que está basada la transición democrática española, es decir, los objetivos básicos que habían determinado el éxito de España. Y el éxito de España era un éxito razonablemente triple, con enormes altibajos, luces y bajos, ¿no? Y luces y sombras, pero era pasar de una dictadura a una democracia, pasar de una economía de poco desarrollo a un país de prosperidad, pasar de un país aislado a un país internacionalmente sólido y de referencia. Y para eso se hicieron, en mi opinión, 3 acuerdos fundamentales. En los 3 acuerdos que se plasmaron luego en la Constitución, en los términos legales y políticos, eran los siguientes. El primero era mirar al futuro y no al pasado, es decir, tener la decidida voluntad de no repetir los errores del pasado, no repetir las políticas que nos habían llevado a enfrentamientos y a confrontaciones internas en España, sino mirarnos al futuro. Eso tuvo muchísimas expresiones y una de esas expresiones fue, en 1977, entonces hay que recordarlo, la promulgación de una ley de amnistía, entre otras cosas, ¿no? Eso era muy relevante. Lo segundo era algo que también era muy relevante para la historia de España, era renunciemos cada uno de los sujetos constituyentes a nuestros objetivos máximos y busquemos terrenos que podamos compartir, objetivos que podamos compartir. Y esa es la fórmula de los consensos, es decir, pues renuncio yo a mi objetivo máximo, renuncias tú a tu objetivo máximo, nos gustaría que se plasmasen en la Constitución, en las leyes, otras cosas, otras ambiciones más acorde con nuestras ideas, pero renunciamos a ello, a cada uno de nosotros, a lo máximo, para buscar algo que nos permita convivir, hacer cosas en muchas ocasiones conjuntamente, compartir ideas, compartir objetivos, ilusiones, esperanzas, trabajos, que es al final como se forja la voluntad positiva de un país, ¿no? Y el tercer gran pacto era la pluralidad por la lealtad. Aquí reconocemos la pluralidad constitutiva de España, hacemos un gran esfuerzo por reconocer o incluso acoger a los nacionalismos históricos, organizamos la pluralidad de España basada también en un Estado descentralizado, pero todo eso con la lealtad a la nación española.
El problema es que llega un momento, y nosotros, como digo, nosotros fuimos una parte de esa historia. Quisimos hacer una buena historia, pero éramos una parte de esa historia. Los grandes problemas políticos de España empiezan, y ahí es cuando yo digo que la política empieza a fallar en España, cuando los pilares que han justificado el éxito histórico de España se rompen. Y se rompen de una manera absurda, y se rompen de una manera innecesaria, sin justificación ni razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué se rompen? Bueno, se rompen por malas decisiones políticas. Yo cuando voy por ahí por el mundo viajando, que hago a menudo y hago mis clases y mis charlas y siempre digo una cosa que parece que es muy sencilla de decir, pero más complicada, y es que las buenas decisiones producen buenos resultados y las malas decisiones malos resultados. Pero cuando rompes una política que consiste como en eso, en mirar al futuro y no mirar al pasado, y te dedicas a reconstruir la misma política que te llevó a la confrontación entre españoles, y en la cual media España negaba a la otra media el derecho no solamente al gobierno, sino prácticamente a la existencia, y se empieza a practicar las políticas del cordón sanitario y el pacto del Tinel y todas esas cuestiones, eso rompe uno de los pilares de la transición española. Al romper ese pilar de la transición, se rompe automáticamente el segundo, y es que empiezan a volver otra vez las políticas de los objetivos máximos en contra de las políticas de los territorios compartidos y comunes. Y eso rompe otro pilar de la transición y radicaliza la vida política española de una manera muy grave. Y eso provoca unas consecuencias devastadoras en el panorama político español, especialmente en el mundo de la izquierda y especialmente en el mundo del nacionalismo. Y en tercer lugar, el único pilar, el pilar que faltaba, que era el pilar de la pluralidad por la lealtad, también se rompe. Y vivimos en momentos de los mayores desafíos que ha vivido España desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, en torno a la propia continuidad histórica del país. Claro, eso es mucho más que una crisis económica y social. Hay un amigo mío, muy amigo también de mi gran amigo y colaborador Jaime García Legaz, que explica mucho las cosas muy bien y mucho mejor que yo. Y me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la España de hoy y la España de hace 10 años? Y dice, pues muy sencilla, la España de hace 10 años era un país triple A y este es un país triple B. Y entonces, entre un país triple A y otro país triple B son dos países distintos. Bueno, sí, eso es así, pero no es solo así. El problema es que nosotros llevamos mucho tiempo viviendo con la ruptura de los tres pilares básicos de nuestra transición. Y la cuestión es cómo podemos recuperar los tres pilares básicos de la transición. Porque la gran diferencia es cuando tú vas por el mundo y te preguntan, y a mí me preguntaban hace unos años, por favor, explícanos las claves del éxito político, económico e internacional de España, a que te pregunten, hasta hace poco, explícanos cómo es posible que los españoles hayáis deshecho las bases de vuestro éxito. O que te pregunten, todavía peor, oye, pero cuando me hablas del futuro de España, ¿estáis seguros que vais a seguir siendo España la semana que viene? Pero eso es algo mucho más complicado que decir todavía, y tengo tantos problemas económicos y tanto déficit y tanto endeudamiento y tanto, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es devolver a España un proyecto político, una ambición política, unos objetivos políticos que hemos perdido. Y no es fácil, porque para hacerlo eso en este momento se requieren pilares políticos, se requieren fórmulas políticas. Es una de las cosas por las cuales el haber construido un partido político como el Partido Popular es tanto una garantía importante para España, en tanto que el Partido Popular haga lo que tiene que hacer, ¿no? O procure hacerlo, porque el resto de los actores para intentar reconstruir ese panorama es complicado. Si uno mira en este momento quién puede ser socio o aliado para esas cuestiones, pues uno ve un panorama desolador, porque el nacionalismo en España, el nacionalismo se ha convertido al secesionismo y, por lo tanto,
es una cuestión de lo tomas o lo dejas, es una cuestión de si aceptas o no aceptas los chantajes que te ponen encima de la mesa, y los chantajes no son los chantajes en torno a una política de quita y pon o una política reversible. Estás hablando simplemente de la continuidad o no de la nación española, y eso es muy grave. O, si uno mira el panorama de la izquierda, pues ve una izquierda totalmente desarticulada. Desarticulada y, en mi opinión, hasta el punto desarticulada que tiene un riesgo grave de desaparición, no solamente de desorientación, sino de desaparición, como continúe en su actual camino, ¿no? Y solamente, en mi opinión, tendría una capacidad de supervivencia si es capaz de recuperar un discurso nacional articulable y comprometido para realizar ciertos consensos en el futuro, ¿no? Por tanto, lo único que quedaría para intentar recuperar unos pilares políticos en los que es fundamental el futuro político de España es el Partido Popular, ¿no? Entonces, la responsabilidad es inmensa, la tarea es histórica, pero la principal responsabilidad es darse cuenta de lo que tienes entre medias, ¿no? Porque la historia de la transición democrática española, como la hemos vivido, empezó a torcerse gravísimamente y a romperse en el año 2004. Y de los destrozos de entonces estamos viviendo todavía en los destrozos de entonces. Y entonces eso es mucho más que una crisis económica y social. Y ahí es donde tienen que responder las personas que tienen responsabilidades en este momento en España, responsabilidades políticas, responsabilidades económicas, responsabilidades sociales, y saber que al final las convivencias, los progresos, las prosperidades son posibles cuando existen esas bases que lo hacen posible. Cuando se destruyen las bases del éxito, bueno, pues podrás sobrevivir, porque al final se sobrevive. Podrás salir mejor o peor tardarás más o menos en salir de una crisis, ¿no? Pero los objetivos del país, aquello que hace un país levantarse con ganas de hacer cosas, aquello que nosotros explicábamos, vamos a convertir España en una de las mejores democracias del mundo, aquello que significaba las ambiciones del país, si no existe la reconstrucción esencial de esos pilares, va a ser muy complicado que lo podamos hacer. Y ese es el gran desafío político de nuestro tiempo. Ese es el gran desafío político que tiene España, y esa es la principal diferencia entre la crisis española actual y la crisis que viven otros países europeos, otros países en el mundo.